Muy buenas tardes a todas y a todos. En el nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, del Grupo de Investigación en Derecho Penal y Justicia Transicional Cesare Beccaria, de los profesores que estamos aquí presentes, como es apenas natural, del profesor Ricardo Molina López y en mi nombre, el profesor Ricardo Posada Maya, quiero darles la más cordial bienvenida a este evento. Un evento que hemos preparado con mucha anticipación y que busca estudiar específicamente la problemática de la evaluación que hace la Corte Penal Internacional en el ámbito del principio de complementariedad frente a la investigación y juzgamiento de crímenes graves durante los procesos de transición. Desde el año 2014 hemos visto cómo los medios, las redes y en general las personas utilizan el proceso de investigación o de posible investigación de la Corte Penal Internacional en términos políticos, bien como una amenaza, bien como un caballito de batalla mediático para tomar e ingerir decisiones de naturaleza política y para efectos, naturalmente, de generar opinión pública. Sin embargo, en ese concepto general de amenaza que se esconde tras la posibilidad de que la Corte Penal Internacional intervenga en el ámbito del proceso, de los procesos de Colombia, en el contexto, digamos, de la criminalidad colombiana, hay más mitos que verdades. Y ese es justamente uno de los grandes temas que enmarca la discusión política actual, y no solo política, sino jurídica y social de Colombia. De este modo, quiero invitar a toda la audiencia a poner atención al profesor Nicolás Sussman Herrán. Nicolás es abogado especializado en procesos de atribución de responsabilidad por crímenes atroces y graves violaciones a los derechos humanos a nivel nacional e internacional. Es consultor del Legal Project Expedite Justice, donde ha trabajado en proyectos en Sudán del Sur y en Etiopía, entre otros países con conflictos complejos. Es miembro investigador del Grupo de Estudios en Derecho Penal y Justicia Transicional Cesare Beccaria de la Universidad de los Andes y ha publicado una cantidad bien importante de artículos en distintas revistas académicas y en libros de compilaciones. Y naturalmente tiene experiencia como profesor y conferencista nacional e internacional. Nicolás es abogado con tesis meritoria y es filósofo, además, de la Universidad de los Andes, con especialización en Derecho Penal por la Universidad Sergio Arboleda, y es magíster en Derecho Penal Internacional de la Universidad de Ámsterdam, con certificado de estudios avanzados en Derecho Penal Internacional por la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Así que, pues bienvenido Nicolás, bienvenidas todas y todos los estudiantes que son el motor y el alma de cualquier área de derecho penal, nuestros estudiosos y amigos de la sociedad civil y naturalmente de otro tipo de instituciones de educación superior. Sin más preámbulos, en consecuencia de Juan Nicolás con su exposición, profesor Molina, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y pues feliz tarde. Espero que aprovechen mucho la intervención. Bueno, muchas gracias al profesor Posada. Siempre es un gusto volver a la casa a compartir un poco del trabajo que hemos venido haciendo y lo que hemos aprendido para traer la experiencia colombiana. Entonces es un gusto estar en la Universidad de los Andes. Gracias por el espacio. Y con esto iniciemos la exposición. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman si ven, si me escuchan bien y podemos arrancar. ¿Me ven bien la pantalla? ¿Todo está funcionando? Sí, todo perfecto. Perfecto, muchas gracias. Vale. Entonces, esta pequeña ponencia es un resultado de mi tesis de maestría en la que me enfoqué en estudiar el análisis de admisibilidad y el test de complementariedad de la Corte Penal Internacional en contextos de transición. Y la explicación para esto radica en que los contextos de transición son un desafío para la Corte Penal Internacional.
La Corte Penal Internacional lo que trata de hacer es ver cómo interviene en casos en que los estados no cumplen su labor principal de investigar crímenes internacionales, y lo hace analizando ciertos factores. Y los contextos de justicia transicional representan un desafío para estas situaciones. Entonces eso me generó unas dudas con respecto a las comprensiones que existen actualmente sobre el juicio de complementariedad, que ya la vamos a ir viendo, y me lleva a hacer una propuesta distinta a las que se han hecho en la academia hasta el momento, enfocada en un análisis de los fines de la pena para determinar si el Estado ha cumplido o no ha cumplido con sus obligaciones internacionales, y por lo tanto si se define que la Corte intervenga en una determinada situación o no. Entonces, para iniciar, lo que vale la pena es recordar que son los contextos de transición. Los contextos de transición son situaciones en las que estamos pasando de un conflicto armado o una dictadura a la paz o la democracia, ¿verdad? Y el objeto no es la justicia necesariamente, el objeto es la reconciliación social, poder avanzar, fortalecer el Estado social de derecho, superar esa época en la historia de una determinada sociedad para poder avanzar. Sin embargo, la justicia transicional se ha vuelto muy importante a partir de los desarrollos del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho penal internacional, bajo el entendido que estas graves violaciones de derechos humanos o crímenes internacionales ya no pueden superarse sin un factor de justicia, sin un factor de reconocimiento de los derechos de las víctimas y sin un factor de atribución de responsabilidad con respecto a quienes cometieron estos abusos, independientemente del interés de la sociedad de seguir adelante, ¿verdad? Ahí es que la justicia transicional cumple un rol muy importante. La justicia transicional permite procesar estas situaciones que están caracterizadas por graves violaciones de derechos humanos masivas, por crímenes internacionales masivos en escenarios complejos que se transforman, de larga duración inclusive, y tratar de tramitarlos de una manera más o menos expedita y bajo estándares internacionales de justicia, de forma que esa paz o esa democracia se alcance de manera próxima. Pues los contextos de transición representan un desafío de temporalidad además. La sociedad no siempre está en la disposición de atender a estas situaciones, representan retos presupuestales y también representan retos de capacidad, porque es imposible para un país evacuar todas estas situaciones. Entonces la justicia transicional a través de distintas medidas ofrece una alternativa para esto. ¿Qué sucede y qué genera un problema para la justicia, para el derecho penal internacional y la Corte Penal Internacional? Pero que a la vez es un factor constitutivo en muchos casos de los contextos de justicia transicional. El hecho de que los sistemas de justicia transicional tienden a imponer lo que consideramos penas leves, y lo pongo entre comillas porque es un tema discutible en cada ordenamiento, qué es leve, qué no es leve, y cuando comparamos a través de ordenamientos no sabemos qué es grave o qué no es grave en términos de pena, ¿verdad? Y en particular el contexto colombiano pues nos ha afectado hasta cierto punto ese análisis de proporcionalidad y de dimensionar las penas, porque con penas tan altas como 60 años de prisión por un homicidio, pues que impongan una pena de 8 años por crímenes de lesa humanidad, pues nos parece mínimo. Sin embargo, si vemos otros ordenamientos, pues las penas están mucho más abajo, y si vemos inclusive las sentencias de la misma Corte Penal Internacional, pues el quantum punitivo es mucho menor. Sin embargo, siempre genera cierta duda sobre la autenticidad de los procedimientos tener estas penas leves. Pero pues es absolutamente necesario tenerlos, pues nadie se va a desmovilizar, nadie va a ceder el poder si lo están esperando 30 o 40 años de cárcel sin ningún tipo de beneficio, independientemente de lo que haya realizado. Y pues la justicia transicional trata de equilibrar esta situación. Con esto en mente, vale la pena recordar el proceso de admisibilidad ante la Corte Penal Internacional. Como explicaba el profesor Posada al principio, el proceso de admisibilidad de la Corte Penal Internacional
no es tan conocido como se quisiera, ni siquiera su mandato es tan conocido como se quisiera, y eso representa muchos desafíos con respecto a la comprensión en el día a día de cómo funciona la Corte. En primer lugar, la Corte solo se ocupa de situaciones dentro de las cuales identifica ciertos individuos bajo criterios de priorización y admite el caso, pero también lo hace únicamente cuando el Estado doméstico ha fallado en realizar esta labor principal y solo lo hace frente a unos crímenes muy específicos. 4. Genocidios, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque básicamente el funcionamiento de la Corte y del esquema de complementariedad está pensado para que la menor cantidad de situaciones lleguen a la Corte, no la mayor cantidad. Entonces, para que un caso llegue a la Corte, tienen que cumplirse muchos requisitos que no son tan fáciles de cumplir. Entonces, en ese sentido, situaciones como las que escuchamos a menudo, con que vamos a denunciar a X o Y presidente o expresidente nacional o internacional ante la CPI por X o Y delito, o que la justicia colombiana no responde ante X delito que no es ninguno de estos 4 que acabo de mencionar, entonces vamos a la CPI, pues no funciona así. Y para hacer este filtro, la Corte Penal Internacional ha desarrollado una serie de criterios, que es el test de admisibilidad, que está integrado por 2 partes. Hace un análisis de complementariedad donde evaluamos si el Estado cumple o no cumple con su obligación principal, primera, de encargarse del juicio y de la investigación de estos hechos. Y 2, si los hechos son de suficiente gravedad para que la Corte Penal Internacional decida dedicarle recursos y esfuerzos a esta situación, porque también hay una consideración no solo de la arquitectura de la Corte, sino práctica. Y es que la Corte tiene fuertes desafíos presupuestales para cumplir su mandato. Y eso hace que todavía haya mucha más selectividad al momento de escoger las situaciones. Entonces, para que una situación sea admisible, y cuando hablo de situación, me refiero a situaciones determinadas geográfica y espacialmente en un país o en una región de un país inclusive, donde se tiene la sospecha de que se cometieron crímenes bajo la competencia de la Corte. Y en esa medida la Corte luego, dentro de eso que ya de por sí selecciona, vuelve a seleccionar los máximos responsables de esas situaciones, por lo mismo, porque no tiene la capacidad para hacerlo con todos, de hecho ningún sistema tendría la capacidad, y porque además busca tener cierta representatividad con respecto a los hechos ocurridos. Para los efectos de esta ponencia nos vamos a enfocar en esta primera patica del test de admisibilidad, que es el test de complementariedad. Y el test de complementariedad, como les mencionaba, trata de mirar si la Corte debe intervenir porque el Estado ha fallado en hacerlo. Y entonces, ¿en qué casos la Corte no interviene? La Corte no interviene cuando una situación específica está en investigación o su proceso está en curso, cuando el país ya investigó y decidió no continuar con la investigación, o cuando ya el proceso ha finalizado. ¿Y por qué no lo hace? Pues porque la Corte en principio confía en que el país lo está haciendo. ¿En qué casos estos 3 requisitos que acabo de mencionar no son suficientes? Cuando el Estado, bien, no demuestra tener la capacidad para juzgar estos delitos, o cuando no tiene la voluntad para hacerlo. Y es que esta capacidad y voluntad no se evalúan en abstracto y no son capacidad y voluntad de hacerlo a secas, sino es capacidad o voluntad genuinas. Y eso nos genera un reto, porque primero nos califica las investigaciones, nos califica los procesos domésticos en términos de capacidad de voluntad, pero además no entendemos qué es capacidad, qué es esta genuinidad. Y digamos que esa es la pregunta central de mi tesis. La Corte y el Estatuto de Roma le dice al país: mire, usted tiene primacía para juzgar estos casos. Bajo estas 3 situaciones yo no intervengo a menos que usted demuestre que no tiene capacidad o voluntad genuinas de llevar a cabo las investigaciones. Y la pregunta natural es, bueno, ¿qué es genuino? Y digamos que los contextos de transición nos llevan directamente a esta pregunta, porque usualmente se ha hecho una asociación entre penas leves e investigaciones no genuinas. Es decir, cuando la capacidad de juzgar
y la voluntad de juzgar e investigar son genuinas, la Corte no interviene. Cuando no encuentra eso es que lo hace, y lo que se ha tomado es que una pena leve es un indicador de no genuinidad. Y les pido aquí flexibilidad en el término porque no es una palabra habitual, pero estamos tomando la traducción pues de la versión en inglés del Estatuto de Roma porque nos encapsula el concepto. En español encontramos otro tipo de fórmulas como realmente quiere hacerlo o tiene la disposición de hacerlo, pero nos indican básicamente esta misma noción de investigaciones auténticas, genuinas y demás. Ya vamos a mirar esto. El problema con las penas leves y los temas y los contextos de transición, o más que el problema de la particularidad, es que en los contextos de transición estas penas leves no corresponden a una falta de capacidad del Estado para juzgar estos crímenes ni una falta de voluntad para hacerlo, todo lo contrario, lo quieren hacer para poder avanzar. Sin embargo, las penas leves corresponden a otro tipo de consideraciones que ya mencionábamos para lograr que los procesos de transición sean exitosos. Entonces la pregunta es, ¿cómo opera la genuinidad y cómo opera la genuinidad en estos casos? Y lo que toca buscar es un balance, porque esta pregunta lo que nos remite es una tensión entre la autonomía que tienen los estados y las sociedades de decidir cómo gestionar sus conflictos para poder avanzar hacia donde sea que quieran, y las obligaciones y expectativas internacionales de justicia con respecto a estos crímenes internacionales. Entonces, ¿qué sucedería? Esa es la pregunta que a mí me llevó a investigar esta situación. Y entonces decimos, bueno, ¿qué pasó en el caso colombiano? El caso colombiano tiene una serie de particularidades. Digamos que el contexto se presta porque tuvimos el conflicto armado, tuvimos el proceso de paz, y es uno de los primeros procesos de paz que se llevan a cabo luego de la ratificación del Estatuto de Roma y luego de la consolidación de estos desarrollos en el derecho internacional de los derechos humanos con respecto a la prohibición de amnistías en términos generales, o leyes de perdón, olvido y demás. Entonces es un escenario que nos lleva directamente a esta pregunta. Sin embargo, en el caso colombiano tiene una particularidad y es que el gobierno colombiano fue proactivo, yo creo que en parte debido al examen preliminar que está en curso en la Corte Penal Internacional, y dijo, bueno, aquí estamos andando en un escenario riesgoso, queremos avanzar, queremos tener justicia transicional, tenemos que ofrecerle algo a los excombatientes para reintegrarse, pero pues no queremos que esto se nos vuelva un riesgo de que se active la investigación ante la Corte Penal Internacional, y entonces decidieron establecer contacto con la Fiscalía de la Corte en lo que se ha denominado un modelo de complementariedad positiva, donde la Fiscalía, en vez de estar encima viendo en qué momento el Estado se descuida e interviene y peleando por la competencia sobre el caso, lo que hace es trabajar con el Estado y decirle, mire, estos son los lineamientos más o menos que yo le puedo dar. Y lo que dijo la Fiscalía de la CPI en el caso colombiano a través de una carta de amicus curiae ante la Corte Constitucional cuando hizo el análisis del marco jurídico para la paz fue lo siguiente. Primero, no aceptamos amnistías o suspensiones totales de pena, y eso es coherente con el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. Segundo, aceptamos restricciones de libertad, pero condicionadas, así sean leves. Y aceptamos que no hayan restricciones de la libertad, pero condicionadas, como con mucha más insistencia en que las condiciones hay que evaluarlas con mucha más rigurosidad, tienen que cumplir muchos más requisitos de reparación y demás, y digamos que entonces esas condiciones son un poco más fuertes. Sin embargo, muestra que la Corte no está negada a estos procesos de transición necesariamente. Sin embargo, el caso colombiano es uno de muchos casos. Dos, estas decisiones vienen de la Fiscalía, entonces no se deriva necesariamente de la estructura del Estatuto de Roma, sino vienen más de política de fiscal. Y entonces la pregunta que uno se puede hacer es, bueno, ¿y qué pasa en otros contextos? Y les doy dos ejemplos. El primero es el contexto sudanés. En el caso colombiano, el gobierno está en una posición bastante fuerte para negociar con los grupos al margen de la ley para establecer hasta cierto punto ciertas condiciones dentro de la negociación para el acuerdo. El contexto de Sudán no nos ofrece tantas garantías. En el contexto de Sudán,
el presidente Omar al-Bashir fue derrocado a través de manifestaciones populares y demás, que implicaron además la colaboración de parte de sus oficiales en ese momento. Y hoy en día el gobierno de transición está integrado en parte por un gobierno civil, mucho más democrático, mucho más cercano al Estado de Derecho, y una parte militar que es cercana al presidente, al expresidente al-Bashir, que por consiguiente además tiene intereses y está involucrada hasta cierto punto en la comisión de estos crímenes internacionales. En esa posición, el espacio que tenga el gobierno sudanés para negociar las condiciones de su sistema de justicia transicional no van a ser tan amplias como los pudo haber tenido el Estado colombiano, o puede no tener tanta facilidad para tener estos acercamientos con la fiscalía, a pesar que ya se han dado. En los últimos meses la fiscalía y la CPI se ha acercado y han estado explorando alternativas y demás, pero no es claro. Entonces, digamos que seguir estos 3 puntos puede no ser tan fácil. Y la otra pregunta es también qué pasa ahora que entra el nuevo fiscal a mitad de año, porque la complementariedad positiva tampoco viene del Estatuto de Roma. Es una política que adoptó la fiscal Bensuda porque le parece una buena forma de ejercer su mandato, pero el siguiente fiscal puede decir, yo no quiero hacer eso, me parece que no es el rol de la Fiscalía y de la Corte, el rol de la Fiscalía y de la Corte es investigar y acusar. Y coger las investigaciones como están en el momento, y si se cumplen los requisitos, yo solicito la apertura de la investigación o no. Y entonces lo que necesitamos es una respuesta que venga del Estatuto de Roma y no de la política de fiscalía para que los países entiendan qué es lo que deben hacer para evitar la intervención de la CPI, que es lo que los países en términos generales tratan de hacer cuando están en un contexto de transición. Es déjenos manejar a nosotros la situación de la mejor forma posible, pero se mueven entre esta tensión de quiero hacer las cosas a mi modo, quiero evitar que entre la CPI, pero a la vez que quiero evitar que entre la CPI, trato de diseñar un sistema que más o menos convenza a la CPI para que no intervenga. Y de nuevo, pues es un escenario incierto y no es muy claro qué es lo que se refiere, a lo que se refiere el Estatuto de Roma con esta situación. Entonces aquí lo que yo propongo es una nueva aproximación a la genuinidad. Y es entender la genuinidad desde los fines de la pena. ¿Por qué? Porque los fines de la pena sí están incluidos en el Estatuto de Roma y como vamos a ver hay muchas continuidades entre el Estatuto de Roma y los sistemas domésticos que van a permitir un diálogo a través de este elemento y además lo va a anclar en el marco legal que se puede desarrollar a través de interpretaciones jurisprudenciales. Y los segundos son criterios jurídicos que son lo suficientemente flexibles o amplios como para permitir amplitud de configuración a los sistemas domésticos sin tener que separarse del sistema jurídico de la CPI y sin desconocer su propio sistema jurídico, que es otra cosa muy importante. La CPI, desde mi perspectiva, no puede convertirse en un escenario que le diga a los países cómo administrar justicia en sus contextos domésticos y en sus contextos de transición, sino que tiene que establecer un marco general, más o menos de mínimos, dentro de los cuales los países se puedan mover. ¿Y qué requiere esto? Que haya un desarrollo jurisprudencial serio, coherente, rico a nivel internacional en las salas de la CPI en términos de punibilidad, donde lo que hacen las salas es explicar el contenido de estos fines, desarrollarlos, y los países pueden tenerlo en cuenta de la misma forma que los países tienen en cuenta decisiones de otros tribunales internacionales a nivel doméstico. Con eso claro, la pregunta es, bueno, ¿y por qué necesitamos una aproximación nueva a la complementariedad? ¿Qué tienen las anteriores que no funcionen? ¿Usted por qué se está inventando algo si ya hay otras aproximaciones? Y la respuesta es que estas aproximaciones se quedan cortas con respecto a los contextos de transición, especialmente frente a este elemento de penas leves, penas alternativas, penas condicionadas y demás. Y entonces vamos a mirar cuáles aproximaciones hay y dónde es que se están quedando cortas. Entonces, tenemos la aproximación del Estatuto de Roma, la aproximación que se ha llamado espejo, otra aproximación de la CPI que se basa en sustancialmente la misma conducta, la aproximación basada en la sentencia, una aproximación derivada de la complementariedad radical, otra derivada de la complementariedad basada en el proceso y luego la que se está proponiendo aquí, que es la complementariedad basada en los fines de la pena. Entonces, iniciemos con el Estatuto de Roma.
El Estatuto de Roma, ¿qué nos dice? Como ya lo mencionaba, que el sistema doméstico tiene primacía para tratar los casos. Es decir, los sistemas domésticos tienen tanto la obligación como la prerrogativa de ser los primeros que se ocupen del juzgamiento y la investigación de crímenes internacionales de competencia de la Corte Penal Internacional. Y como lo evalúa la Corte es en dos pasos. Primero, que exista o no exista un proceso. Si el país no tiene un proceso en curso, no hay necesidad de mirar nada más, no está haciendo nada. Y en esa medida la Corte puede intervenir, no tiene que entrar a evaluar la calidad de los procesos. Sin embargo, en contextos de transición, pues sí hay un proceso, precisamente el proceso transicional. Y entonces nos va al segundo paso, que es la evaluación de ese proceso, en los términos que ya les contaba, en términos de voluntad y de capacidad genuina. Y ese es el eje del test de complementariedad, como lo han dicho distintas salas de la CPI. ¿Cuál es el tema con la aproximación del Estatuto de Roma? Que lo hace simplemente de una manera negativa. Entonces, como les explicaba, yo no intervengo a menos que esto pase. Y encontramos este tipo de fórmulas, que el Estado no está dispuesto o que la intención del Estado es incompatible con someter a la persona a la acción de la justicia. Es negativa y el otro tema es que cuando miramos la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, la Corte va mucho más allá de esto cuando analiza este tipo de cosas. Y además este tipo de cosas no nos dan una definición concreta y la jurisprudencia tampoco nos ha aclarado a qué se refieren estos conceptos. ¿Qué es genuino? ¿Cuál es la intención genuina? ¿Cuál es la disposición? Estos términos no son claros. Y no son claros porque son términos difíciles de definir, uno, y dos, el Estatuto de Roma es el resultado de una negociación entre países, y en esa medida hubo que hacer compromisos para poder lograr un texto que se aprobara en la conferencia de Roma, y en esa medida se hicieron muchas concesiones porque los países, y algunos países más que otros, estaban bastante prevenidos con la posibilidad de que una corte internacional entrara a ejercer competencia y jurisdicción sobre una facultad que hasta ese punto, digamos, había sido mayoritariamente una prerrogativa principal y única de los estados, que es la administración de justicia penal. Y como les decía, las salas de la Corte no se han quedado solo en estos elementos negativos, sino que han dicho, bueno, pero es que hay que mirar la genuinidad. La genuinidad no es un término accidental, sino que es el elemento central del juicio de admisibilidad. Y además no podemos equiparar la falta de voluntad con la no genuinidad con la admisibilidad de un caso, y entonces quedamos peor de perdidos. O sea, y no son distinciones equivocadas, simplemente que necesitamos claridad, porque los países lo que necesitan hacer es cuando desarrollan un sistema de justicia transicional, es saber para dónde van, y no que después de 5, 6, 10 años de justicia transicional con sentencias impuestas, la Corte diga, ¿sabe qué? No me cumple el estándar, en todo caso voy a intervenir. Y también lo que ha dicho la jurisprudencia es que se requiere un análisis de la intención del Estado. Pero ¿cuál es esa intención? Seguimos con la pregunta. Y otros temas que hemos encontrado también es que en todo caso, a pesar de que en ciertos casos se verifique que el Estado tiene una capacidad de llevar a cabo los procesos, parece tener una intención auténtica de llevar a cabo los procesos. Sigue las salas de la Corte hacen evaluación de las sentencias y de su duración. Entonces la sentencia sí juega un rol importante en la determinación de la sentencia doméstica, en la determinación de la admisibilidad o no. Entonces tenemos que ver bajo cuáles requisitos lo hace. Y finalmente la importancia que ha ganado la complementariedad positiva, que nos exige ir más allá y ya no quedarnos en qué es lo que yo tengo que hacer como Estado para mantener la Corte a raya, sino también qué puedo hacer yo como Estado para proveer un estándar de justicia satisfactorio para las víctimas y para intereses internacionales, que a la larga es el propósito también de la Corte. La Corte no debería existir simplemente para intervenir cuando esto no pase, sino que debería, o sea, el propósito detrás de la creación de una Corte Penal Internacional es incentivar a los estados a que hayan atribuciones de responsabilidad serias y fundamentadas y que la Corte no intervenga. Y si uno escucha las intervenciones académicas de varios jueces de la Corte, ellos acaban diciendo, el mejor escenario cuando sabemos que la CPI es realmente exitosa es que cuando la CPI no tenga
que tener casos, porque los estados están haciendo lo que les corresponde. Pero pues entonces necesitamos saber qué es lo que les corresponde y bajo qué criterios para no estar en piso inestable. Eso con respecto a las limitaciones de la explicación de la complementariedad en el estatuto. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿cómo vamos a explicar genuinidad? No, pues vámonos a las reuniones preparatorias, a la conferencia de Roma y a reuniones anteriores a ver qué dice. Lo que encontramos es que siempre hubo una intención de calificar los procedimientos y decir los procedimientos no pueden ser procedimientos y ya, porque los procedimientos domésticos entonces se pueden volver simplemente protocolarios para tramitar y darles una apariencia de justicia a los procesos domésticos, pero a la hora de la verdad lo que estamos es sacando gente de la competencia de la corte, pues porque ya se les juzgó por el caso concreto. Entonces, lo que hubo fue una gran discusión para determinar cuál es la naturaleza de esos procesos. Y entonces se propusieron términos, no, los procesos deben ser efectivos. ¿Pero qué quiere decir efectivo? No, deben ser de buena fe. Pero pues, ¿quién determina la buena fe? O sea, entre abogados sabemos que probar la buena o mala fe es supremamente complicado. No, tiene que ser diligentemente. Bueno, ¿y qué quiere ser diligentemente cuando estamos mirando cientos de sistemas jurídicos alrededor del mundo? Entonces dijeron, no, los procesos tienen que ser genuinos. Y nos quedamos con genuino porque es un término menos controversial y más objetivo. Pues no sabemos si es menos controversial y más objetivo, pero es el que hay. Entonces tampoco tenemos muchas respuestas en este caso. Y entonces miramos, bueno, ¿y qué quiere decir en la jurisprudencia de la Corte en la materia? Y la Corte dice, no, es que deben ser procedimientos que se conduzcan de buena fe. Pero pues si nos devolvemos, damos cuenta que de buena fe se descartó en las conferencias preparatorias. Entonces definir genuino como de buena fe, pues no corresponde. No, es que son situaciones donde no se va de la justicia, donde no hay procedimientos fachada. Pero seguimos encontrando casos donde no pareciera haber procedimientos fachadas, donde no pareciera haber intención de evadir a la justicia y sin embargo se siguen considerando admisibles. O no hay una intención de escudar a la persona. Entonces tenemos los mismos problemas. Primero es una definición en negativo. Entonces no le estamos diciendo a los estados cómo hacerlo, sino le estamos diciendo qué no hacer. Y también no tenemos criterios claros para definir qué es esta genuinidad y cómo aplicarla en los casos. Y entonces ya entramos a otro tipo de aproximaciones. En primer lugar, tenemos la aproximación de espejo que simplemente dice, mire, si su proceso doméstico tiene los mismos acusados y tiene los mismos crímenes en términos legales, su caso no es admisible porque usted está cumpliendo. Sin embargo, pues es insuficiente también, porque no refleja la genuinidad. Yo podría tener un juicio fachada por los mismos crímenes, por los mismos acusados, y simplemente acabar imponiendo una sentencia que no refleje la gravedad de los hechos, o no haya una investigación juiciosa, o puedo acabar declarando la inocencia sin que eso necesariamente cumpla con los estándares de investigación que espera la Corte. Y aquí hago una claridad. Lo que espera la Corte no es que necesariamente haya una condena sobre el caso concreto. Pueden haber procesos que finalicen con absoluciones, pero tienen que ser genuinos. Entonces dijeron, no, este es limitado. Y además los países no siempre tienen la estructura legal para imputar a las personas por los mismos crímenes. Miremos Colombia. Colombia en su Código Penal no tiene crímenes de lesa humanidad. Tiene algunos crímenes de guerra, tiene el genocidio, pero no tiene crímenes de lesa humanidad. Entonces, si Colombia en justicia ordinaria decidiera llevar a cabo casos por crímenes de lesa humanidad, tendría que hacerlo a través de otros delitos sin esa calificación y no pasaría ese caso. Y no necesariamente quiere decir que el proceso sea ingenuino. Entonces, lo que han dicho las salas de la Corte es, no, vámonos por sustancialmente la misma conducta. Entonces, lo que queremos es una coincidencia fáctica, es decir, que haya cierta identidad fáctica entre lo que la Corte investigaría y lo que está investigando el país, que haya identidad de los acusados, y a nivel jurídico es mucho más amplia, no exige necesariamente que haya identidad jurídica en términos de homicidio como crimen de lesa humanidad. Puede ser un homicidio agravado o algo por el estilo, desde que los elementos fácticos más o menos coincidan. ¿Cuáles son problemas de estas dos aproximaciones? Primero, hay una falta de base legal. Esto no está en ningún lado en el Estatuto de Roma. Entonces, ¿de dónde obtenemos este tema? También hay un desincentivo para la ratificación, pues porque se exige al Estado hacer reformas legales,
se le exige al Estado incorporar instituciones que no tiene, se le exige inclusive hacer investigaciones para las cuales los estados muchas veces no tienen capacidad. No es lo mismo investigar un homicidio que investigar un homicidio como crimen de lesa humanidad. Requiere una estructura investigativa totalmente distinta, con capacidades distintas, con recursos mucho mayores. Y además no refleja la genuinidad. Como les decía, yo puedo tener esto y puedo tener procesos inauténticos. Simplemente imputo bien y luego en el trámite del proceso, pues acabo escudando a la persona de la justicia. Y además tiene retos de incorporación. Y para eso miremos cuántos intentos se han hecho a nivel doméstico de incorporar los crímenes de lesa humanidad en Colombia. Muchísimos. Y no han sido fructíferos. Entonces nos movemos a otra aproximación ya más académica. Entonces dice, no, un profesor que se llama Kevin John Heller dice, vamos a tener una aproximación basada en la sentencia. Y entonces, si tenemos una sentencia igual o más alta a la que pondría la CPI en casos similares, el caso es inadmisible porque el país ya cumplió con el estándar de justicia. ¿Qué ventajas tiene? Pues que establece un criterio uniforme, digamos, podemos comparar a todos los países del mundo a través de un único criterio que es la longitud de la sentencia. Entonces digamos que eso es positivo y lo que dice es, mire, miremos tres cosas, miremos hechos, miremos cargos, que los hechos sean similares, que los cargos sean más o menos similares, y que la pena sea similar. ¿Qué problemas tiene? Primero, no mira la genuinidad. Yo puedo tener sentencias similares a las de la CPI en procesos ingenuinos y luego suspender penas o en términos penitenciarios otorgar otro tipo de beneficios o simplemente puedo imponerlas como consecuencia de procesos no genuinos. Lo otro es que no atiende a la diversidad de los sistemas punitivos en el mundo. O sea, no es lo mismo una pena de 20 años en Colombia que una pena de 20 años en Alemania, que una pena de 20 años en Kenia. No son iguales y no expresan el mismo estándar de gravedad y de condena. Y además, le acaba diciendo a los estados, mire, en estos casos se tiene que poner estas penas, que es una introvisión también en la autonomía de los estados para administrar justicia en términos penales. Heller también propone en este sentido una serie de escenarios en donde lo que hace es como un mix and match de hechos, cargos y pena. Entonces dice hechos iguales, cargos iguales, penas iguales, hechos distintos, cargos iguales, penas iguales. Y como que hace todas las combinaciones y dice en qué casos serán admisibles y no admisibles. Lo que dice en el caso que nos interesa a nosotros de la justicia transicional, donde tenemos casos similares, cargos similares, hechos similares y baja pena, es que es un escenario probablemente admisible, salvo otras consideraciones, pero es que estas consideraciones no le dan claridad a los estados sobre lo que tienen que hacer. Lo que yo le estoy diciendo acá a los estados es, mire, haga esto para que yo como CPI no intervenga. Y estas consideraciones no pueden ser accidentales, tienen que ser el centro del análisis para que los estados sepan cómo diseñan su sistema de justicia transicional o no. Y en términos de genuinidad, lo que estamos viendo en los casos de justicia transicional es que hay capacidad y hay voluntad de administrar justicia de manera seria. Lo que pasa es que el Estado administra la justicia en términos de quantum punitivo hasta donde lo logra, debido a las consideraciones y a su contexto. Entonces se acaba quedando muy corto esta aproximación. Entonces, otra aproximación que el mismo Heller propone unos años después es lo que él llama complementariedad radical. Y es que cualquier intento doméstico genuino, independientemente de los cargos imputados, genera inadmisibilidad. ¿Qué tiene bueno? Que reconoce los retos de los estados, reconoce que hay dificultades de incorporación y que hay dificultades de capacidad. Entonces, que tal vez para un estado sea más fácil investigar un homicidio simple, porque es lo que la fiscalía puede hacer, que investigar un homicidio como crimen de lesa humanidad. Bien, porque no lo incorporó, porque la fiscalía no lo sabe probar, no tiene la capacidad para investigarlo, para recolectar la evidencia. Entonces dice, no, mire, el Estado está tratando de hacer un esfuerzo auténtico, permítaselo. ¿Qué tiene de problemático? Que no hay mucha claridad con respecto a la identidad fáctica. Entonces es demasiado amplio, entonces pueden pasar situaciones como la que tuvimos acá en Colombia en el marco de justicia y paz, o cuando por otros delitos de narcotráfico, se acabaron extraditando a los jefes paramilitares y todavía estamos a la espera de sus condenas por lo que serían los crímenes internacionales, o lo que hoy en día pasa en Sudán, que el presidente al-Bashir tiene una condena
por corrupción y delitos financieros y no ha pasado nada con los crímenes de lesa humanidad, inclusive el genocidio del que se le acusa. Y entonces la pregunta es, ¿verdaderamente eso es lo que quiere la CPI? ¿Lo que está buscando la CPI es la condena de estas personas por todas las cosas malas que hicieron? Y pues la respuesta es no. La respuesta es que la CPI lo que busca es que no haya impunidad por unos casos muy específicos. Y cuando yo permito que esta investigación se haga por cualquier delito, estoy desconociendo la antijuridicidad propia de estos delitos que tienen un componente adicional a los delitos domésticos que inclusive fácticamente pueden ser similares, y desconozco también la importancia del crimen internacional. Entonces me voy en contra del estatuto. Y además dejo de lado a los sobrevivientes. O sea, no es lo mismo decir, mira, condenamos a tu victimario por lo que te hizo en términos de homicidios, de violaciones, de mutilaciones, de torturas, a lo condenamos por lavar activos. Pues la víctima no está esperando ese tipo de justicia. Entonces, digamos que se limita este enfoque. Y la última aproximación es la complementariedad basada en el proceso. Entonces dice, no, mire, lo que tenemos que hacer para saber si un proceso es genuino es que nos enfocamos en el proceso. Miramos cómo se lleva a cabo, cómo se hacen las investigaciones, y la sentencia es un indicio de genuinidad. Y entonces nos sigue diciendo sentencias bajas, procesos ingenuinos. Pues que ya sabemos que tenemos problemas en los contextos de transición, porque los contextos de transición cumplen con todo lo demás, pero pues tienen sentencias bajas, pues porque son consustanciales a la transicionalidad. Lo que tenemos que mirar es que haya un respeto por los estándares internacionales de administración de justicia, y entonces lo único que pedimos es un esfuerzo sincero del Estado con una capacidad rudimentaria. Y entonces entramos en un argumento circular. ¿Qué es lo genuino? Lo sincero, con capacidad rudimentaria. Y entonces tampoco tenemos criterios para medir la situación y tenemos los problemas con la sentencia leve como indicador de no genuinidad, que es precisamente el problema que queremos resolver. Pues porque los contextos de transición saben que van a arrancar con sentencias leves. Y entonces llegamos a la complementariedad basada en los fines de la pena, que nos dice que las sentencias no son un indicador suficiente para medir la genuinidad de un proceso. Las sentencias leves son factores estructurales de los contextos transicionales. Entonces vamos un poco más allá de la aproximación basada en el proceso, que tiene cosas correctas, pero se queda corta al mirar la sentencia, y miremos tres cosas. Uno, que hay una identidad de acusados y que hay una conducta sustancialmente similar, bastante flexible para reconocer las dificultades de los sistemas domésticos. Evaluemos cómo se lleva a cabo el proceso y evaluemos la motivación de la sentencia, también en su capacidad de incorporar los fines de la pena, que como vamos a ver son similares a nivel nacional e internacional y nos permiten establecer un diálogo. Y entonces logramos resolver esta tensión entre autonomía de los estados y estándares internacionales de investigación, pues los fines de la pena son suficientemente flexibles, pero se comparten por el sistema nacional e internacional. Entonces no es la Corte diciéndole a los países cómo juzgar, sino es la Corte mirando cómo esos países aplican esos criterios similares que la Corte también busca satisfacer a través de sus procesos. En términos generales, ¿cuál es la estructura teleológica del Estatuto de Roma? Para irnos acercando a los fines de la pena del Estatuto. Primero tenemos metas del sistema, que son elementos de contenido moral y filosófico. No son prescriptivos, pero orientan el sistema, ayudan a armonizar la interpretación, guían la política de fiscalía, y son básicamente dos: contribuir a la paz y la seguridad del mundo y a la reconciliación social, que aquí incluimos los intereses de las víctimas. En un segundo nivel mucho más concreto, porque nos vamos concretizando a medida que bajamos en esta escalera, están los fines de la pena, que sí son directamente aplicables, tienen un contenido prescriptivo, y lo que hace la Corte es tener una división entre fines primarios y secundarios, que ya vamos a ver cómo juegan en la determinación de la sentencia, y pues se comparten internacionalmente. Ya vamos a ver que los sistemas domésticos en su mayoría comparten los fines de la pena de la CPI, y en esa medida se puede establecer un diálogo. Y finalmente tenemos los factores para determinar la sentencia, pues que siguen el modelo propio de la CPI, que es un modelo amplio, un modelo no determinado, y pues la jurisprudencia no ha sido muy ilustrativa con respecto a su contenido. Digamos que eso es una de las críticas e invitaciones que se hacen, y es cómo vamos a llenar eso de contenido para indicarle a los estados cómo hay que interpretar estos fines. ¿Cuáles son los fines de la pena en el Estatuto de Roma? Entonces tenemos fines primarios y fines secundarios.
En primer lugar, tenemos la retribución, entendida de una manera muy similar a cómo se entiende a nivel doméstico, y es como un reflejo proporcional del daño que generó el crimen en términos de dos elementos. Uno, la gravedad del daño, que ahí podemos mirar la evaluación del injusto del delito, y otro, la gravedad en términos de culpabilidad del individuo. No es nada distinto a la noción nacional. En términos de proporcionalidad, la única salvedad que hay que hacer es que la retribución, más que un fin, es una medida de pena, pero cuando veamos la aplicación nos vamos a dar cuenta que esa medida de pena es muy similar a lo que hace la CPI. Y como segundo fin primario tenemos la disuasión. Disuasión en términos de prevención negativa. Es decir, tanto decirle como al sujeto como a la comunidad no cometa más delitos, y como lo ha entendido la CPI, es en la capacidad que tenga la sentencia de disuadir a las personas. ¿Qué es lo complicado de la disuasión? Pues que no tenemos cómo probarla. No sabemos si funciona o no, y en términos internacionales es mucho más difícil medirla. Y entonces aquí se vuelve importante más bien la complementariedad positiva, porque lo que sí sabemos en términos de disuasión es que entre más sentencias hayas, entre más efectivo sea el proceso, independientemente de su quantum, sí va a haber más disuasión. El criminal la piensa más cuando sabe que la justicia funciona que no funciona. No es términos de cantidad de penas, sino de cantidad de condenas. Y la complementariedad positiva es importante por esto. Porque si nos quedamos en el número mínimo de condenas que tiene la CPI como factor disuasor de la criminalidad internacional, no se va a lograr este objetivo. Como fines secundarios, ¿qué tenemos? El expresivismo, como se conoce a nivel internacional, que es la misma prevención general positiva, es decir, recordar la vigencia de la norma, recordar que el sistema está funcionando, que la justicia opera, y es verdaderamente el único fin que la Corte puede cumplir realmente. Y en segunda medida, la rehabilitación en términos de prevención especial positiva, entendida como no de socialización, y ofrecer oportunidades de resocialización, básicamente. Entonces, si se dan cuenta, la similitud con los fines domésticos es muy grande, y la encontramos no solo con el sistema colombiano, sino la encontramos en la mayoría de sistemas del mundo. Además, a través de desarrollos de derechos humanos con respecto a acceso a la justicia, proporcionalidad de las penas, prohibición de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes y demás. Entonces hay un gran espacio para establecer un diálogo. Y lo último que tiene la CPI son consideraciones de justicia restaurativa, que también se toman en cuenta en los sistemas penales ordinarios y se vuelven mucho más importantes cuando hablamos de justicia transicional. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Cuando encontramos factores comunes que se comparten, lo que se puede ofrecer es lo que se ha llamado la doctrina un pluralismo cosmopolita. Y es decir, tenemos aproximaciones a los mismos problemas derivados de valores universales. A mí la palabra universal no me gusta, son valores acordados, pues porque los tratados y estos documentos son acuerdos. Entonces no es universal porque son valores universales etéreos, sino porque la comunidad internacional los acordó y se acogió a su cumplimiento cuando ratifica el tratado, pero damos diversidad en la implementación. Y ahí dejamos que los estados sean libres en cómo deciden incorporar y concretar estos fines a nivel doméstico. ¿Qué exige? Sí exige una práctica rica y consistente de punibilidad a nivel internacional que dé luces y sustancia a estos criterios que son difíciles de definir, y exige un diálogo entre la jurisdicción nacional e internacional, pero esto no es nada nuevo, digamos. Es un diálogo similar al que tenemos en términos de derecho internacional de los derechos humanos, entonces no estamos proponiendo nada traído de los cabellos. Ahora, ¿cómo va entonces la relación entre genuinidad y fines de la pena? Entonces, tenemos los fines de la pena, que son tanto el punto de partida como el punto de llegada de todos los sistemas penales garantistas, modernos, respetuosos de los derechos humanos, y la sentencia debe reflejarlos, porque no hay sentencia sin fin, no hay pena sin fines. Tenemos que recordar ese principio fundamental de los sistemas. Nos damos cuenta, y eso tiene que ser igual a nivel internacional como a nivel doméstico, tenemos que hay unos fines compartidos a nivel nacional e internacional. Entonces, esto es un criterio común que nos permite compartirlos.
Y si recuerdan, esto era algo que rescatábamos de la aproximación basada en la sentencia, pero aquí nos estamos enfocando no en una aproximación cuantitativa, sino en una aproximación cualitativa a la sentencia. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el contenido de la sentencia? No el número en el que terminamos. Y entonces nos permite hacer una comparación. Y entonces, ¿cómo se da la complementariedad? Lo que hago yo en la complementariedad, no solo bajo esta propuesta, sino en términos generales, es una comparación entre el estándar de justicia a nivel nacional e internacional. El juicio de complementariedad no es nada distinto. Esta jurisdicción está haciendo lo que la CPI espera que haga, lo que el Estatuto de Roma espera que haga, o el Estatuto de Roma y su sistema lo haría mejor. Si el sistema doméstico está haciendo lo que el estatuto esperaría que haya, es decir, hay una coincidencia, pues no habría intervención. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Si yo tengo un sistema doméstico que está buscando y cumpliendo de manera genuina y está avanzando en el cumplimiento de los fines de la pena que ambos sistemas comparten, no hay nada distinto que el sistema internacional haría que justifique su intervención. Básicamente sería entrar a hacer exactamente lo mismo. Y digamos que esa es la respuesta a la pregunta sobre la genuinidad. Entonces, ¿qué es la genuinidad? La genuinidad es establecer un sistema que permita cumplir y avanzar en el cumplimiento de los fines de la pena que se comparten con el nivel internacional. Y eso sería el centro del análisis de complementariedad. Básicamente porque los dos sistemas judiciales estarían haciendo exactamente lo mismo. Ahora, ¿cómo funcionan estos? Y pues de nuevo, se exige un desarrollo jurisprudencial que permita el diálogo y llenar de contenido estos temas. Y yo creo que ahí es donde hay un vacío. ¿Cómo funciona la determinación de la pena en la CPI? ¿Cómo funcionan los fines? La retribución en términos de gravedad y culpabilidad nos marcan los límites altos y bajos de la pena. Muy similar al sistema doméstico. Nada más abajo del daño, nada más abajo del injusto y nada más arriba de la culpabilidad. Retribución como medida de la pena. Luego, factores de disuasión en términos de prevención general me suben el límite mínimo. Es decir, si necesito más prevención general, subo un poco el mínimo y los factores individuales me modulan el máximo. Y luego los demás factores de fines secundarios, de rehabilitación y demás, entran en la mitad y me ayudan a moderar el quantum específico. Así funciona a nivel internacional y es un desarrollo que ha hecho el profesor Gerard Werle en su último artículo. Y entonces, ¿cómo se hace la evaluación del sistema doméstico? Con base en esto, pues no se le pide que aplique la pena de la misma forma que la CPI, porque entonces volvemos a la crítica principal que estamos haciendo, que es que la CPI le dice a los estados cómo administrar justicia penal, sino que se le pide, uno, considere los mismos fines principales, es decir, establezca una pena proporcional en términos de daño y culpabilidad en su contexto. Entonces, si su contexto da de 8 a 15 años, que en sus consideraciones la gravedad de la pena refleje la gravedad del hecho. Segundo, tenga en cuenta los fines secundarios, particularmente la rehabilitación, pues ha sido el centro del desarrollo del derecho a la administración de justicia, sentencias penales en términos de derecho internacional de los derechos humanos, sin que sea un factor que determine 100% y en todos los casos la complementariedad. Y aquí recordemos el precedente del caso Alcenusio, el de la Corte Penal Internacional, dice que no es un tribunal de derechos humanos, sin embargo sí considera para temas de complementariedad graves violaciones a los derechos humanos en la administración de justicia para factores de admisibilidad. Y luego que mira, la motivación de la sentencia. Mire qué factores de determinación tiene en cuenta, son o no son similares a los de la CPI. Mire cómo incorpora los fines de la pena que ambos sistemas buscan perseguir y cumplir dentro de la motivación de la sentencia. Y mire la calidad de la motivación. Si esto funciona sin que la CPI se convierta en una tercera instancia, pues podemos determinar que el caso es inadmisible sin haber mirado los fines de la pena, el quantum de la pena. ¿Y cómo aplica esto a los contextos transicionales? Primero, la lista de fines no es exhaustiva. Entonces, los fines de las transiciones también pueden incluirse allí y podemos tener aproximaciones a la retribución modulados por la transicionalidad y consideraciones de justicia restaurativa que se ajusten a este modelo. Segundo, no hay un foco en la duración de la sentencia, que era el problema principal que veíamos que había con los contextos de justicia transicional.
Entonces, así es que el modelo nos está funcionando. Y digamos que así es como se acaba cerrando la explicación de la genuinidad y la aplicación en contextos de transición a través de un criterio aparte, que nos da flexibilidad, pero que también nos permite establecer cierta uniformidad para hacer reevaluación, que yo creo que, que era uno de los problemas que teníamos, y una uniformidad dotada de contenido, y que se invita a llenar más de contenido a través de la práctica de punibilidad y el diálogo judicial de actores domésticos e internacionales. Ya con esto cierro mi presentación y nos podemos abrir a preguntas o comentarios. Muchas gracias por la atención. Gracias, Nicolás. Antes de darle la palabra al público y naturalmente al profesor Molina, si tiene alguna inquietud, a mí me gustaría comenzar, lanzarme al ruedo con una pregunta, aunque no necesariamente, digamos, derivada de tu ponencia, aunque está relacionada. Claro, toda tu ponencia está referida al concepto, digamos, de la evaluación en el marco de la transición. El problema es que el marco de la transición, por lo menos en el ámbito nacional, es un marco limitado en términos temporales. Y eso significaría que, digamos que la evaluación que uno podría hacer a partir de los fines de la pena dentro de la estructura de los conceptos que ha presentado es por los delitos, pues, hasta la firma del acuerdo. Justicia y paz y naturalmente, en algunos casos, y naturalmente el acuerdo de paz que se firma, pues, en Colombia. ¿Habrá alguna variación con los casos de crímenes graves posteriores en esa postura después del acuerdo? Es decir, esos casos no serán de competencia de la JEP, serán de competencia de la jurisdicción ordinaria. Y la pregunta es si el concepto de revisión con base de la complementariedad, con base en los fines de la pena, pues tiene alguna modulación diferenciada. Eso es lo primero, pero siempre teniendo en cuenta que además los fines de la pena se evalúan distinto. No es que sean distintos, y lo son, pero sí, pero se evalúan distinto en un proceso de transición y en un proceso, digamos, ordinario. Solo incluso por una razón. Porque claro, el concepto de retribución es distinto, el concepto de impunidad probablemente también es distinto, porque claro, en la justicia de transición las penas van a depender de los sometidos y entonces el ámbito de impunidad, por lo menos en el ámbito de los sometidos, debería ser mucho menor que el ámbito de impunidad que pueda darse en los procesos ordinarios en los que la regla general es el vencimiento en juicio o incluso todos los procesos previos, como es apenas evidente, o los elementos previos a la investigación y a la judicialización de estas personas. Entonces, no sé cómo también llevar un poco este análisis de los fines a estos procesos ordinarios por fuera de la transición y qué variaciones habría que hacer en esa estructura, Nicolás. Gracias, profesor. Pues en términos generales, a mí me parece que la aproximación no es incompatible, la verdad. Hablo de contextos de transición porque es desde donde nace mi pregunta, es lo primero, y donde yo creo que la falta de funcionalidad, si lo podemos hablar de esa manera de las otras aproximaciones, es más notorio, porque vemos estructuras de voluntad mucho más claras, vemos estructuras de capacidad mucho más claras. Sin embargo, la pena se acaba volviendo esa manzana de la discordia que siempre genera duda y además le responde a los objetores de la justicia transicional, ¿no? De 5 años es impunidad, pues será, 8 años es impunidad, y uno dice, pues no sé, no necesariamente. Entonces yo creo que no es incompatible, no es incompatible. Yo creo que las consideraciones de justicia restaurativa pierden importancia un poco más ahí, volvemos a un sistema ordinario mucho más estricto, mucho más riguroso. No sé si el quantum se vuelva más importante en ese sentido, pero creo que sí el quantum en términos de proporcionalidad al sistema sí se vuelve más importante, la incorporación de estructuras jurídicas que reflejen la antijuridicidad propia y los elementos de estos delitos se vuelve más importante, porque de lo contrario yo no voy a tener la estructura dentro del sistema que me muestre la gravedad de estos delitos y que muestre el nivel de reproche que la Corte quisiera hacer, que yo creo que es importante, pero a mí no me parece incompatible. Sin embargo, creo que se volvería mucho más exigente el análisis.
pero sigue sin ser importante, pienso yo, el quantum de la pena, porque es que el quantum de la pena para mí es dependiente del propio sistema, de las prioridades del sistema de cada país, y los estados tienen libertad para determinarlo. Y lo hemos visto en la historia de nuestros códigos penales, como que tanto fluctúa la gravedad de los delitos. Lo que sí debería ser importante es que estos delitos internacionales, en principio, sí son los delitos más graves dentro de cada código y deberían recibir ese nivel de reproche, sin que necesariamente generen sanciones altas, pero sí en términos de motivación y de proceso que se refleje cada uno de sus elementos y se les asigne una consecuencia. Nicolás, yo quisiera brevemente pues, plantear una pregunta, digámoslo, casi que retórica, para invitar el debate. Veo que Santiago Vargas va a preguntar, creo que Santiago nos alimentará con una pregunta bastante interesante, pero quisiera decir esto. Yo creo que se podría sintetizar toda esta discusión de esa construcción o la pretensión de construir un test de genuinidad a partir de esa pregunta. ¿Lo haría mejor o no? ¿Cierto? ¿Lo haría mejor? Yo creo que es la pregunta clave. Y para responder a esa pregunta, yo creo que ahí viene la complejidad, los factores a tener en cuenta. Ponías de presente, por ejemplo, términos punitivos, términos restaurativos, términos procesales. Y ya de por sí eso, cada uno de esos pequeños acápites nos enfoca en una gran cantidad de problemas. Por ejemplo, en materia punitiva, ¿qué ocurre si la sanción que se impone a nivel interno es tremendamente grave y es más, inhumana, que va en contravía incluso de un proceso transicional? Eso se entendería genuino o no genuino, porque dentro de la punitividad pues se parte de que la sanción del Estado interno sería más leve frente a la que pone el Tribunal Internacional. Pero ¿qué pasa cuando esta sanción es tremendamente grave e inhumana? Porque sería irse al exceso por el otro lado. En términos restaurativos, evidentemente esto hay que medirlo en un contexto sociológico. No es lo mismo el significado de una reparación en un país como Noruega que en un país como Colombia. O sea, no es lo mismo que una persona, actora de un conflicto, se comprometa con un proyecto, por ejemplo, de una cooperativa agrícola en determinada región en Noruega que en Colombia. En Noruega esto puede parecer una burla, en Colombia puede ser algo muy importante. Y lo mismo en términos procesales, y creo que alguna vez lo discutíamos incluso a partir del auto 019 de la JEP, el auto 019 de este año, en el caso 001, los estándares procesales son muy diversos, no solamente formalmente en los diversos estados, sino incluso cómo se aplican operativamente. Entonces yo creo que esa pregunta de ¿lo haría mejor? A partir fundamentalmente de estos tres criterios, términos punitivos, términos restaurativos y en términos de proceso, tiene una respuesta tremendamente compleja porque allí surgen muchas aristas que a la vez nos llevan a muchos problemas que se van particularizando de conformidad con los contextos particulares del conflicto en relación con el estatuto. Simplemente quería hacer eso, decir eso. Gracias, Nico. Yo estoy de acuerdo con el profesor Molina y creo que precisamente ese es uno de los temas más complicados, que es que el país es quien mejor conoce qué es lo que puede hacer y lo que mejor necesita, básicamente. O sea, ¿qué me sale mejor? ¿Condenar al máximo responsable a 20 años o a 60 años para cumplirle la CPI? ¿O imponerle una sanción restaurativa que implique que con los dineros obtenidos de su actividad ilegal construya un acueducto, repare a la comunidad, este tipo de cosas, ¿no? Y ahí me pego a una pregunta que nos hacen en el chat sobre, uno, la priorización de casos y las amnistías condicionales en los esquemas de la justicia transicional, ¿no? Que yo creo que bajo este tema tampoco serían incompatibles, aunque el experto ahí es el profesor Santiago Vargas, pero creo que no son incompatibles con este tema a pesar de lo que diga la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Y creo que son mucho más productivas para las necesidades de los países que simplemente imponer pena restrictiva a la libertad por imponer pena restrictiva a la libertad, porque es lo que se entiende por genuinidad en términos internacionales. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Mil gracias por la excelente intervención. Sea lo primero decir que yo
tuve el privilegio de acompañar a Nicolás en la redacción de su tesis y celebro el resultado final porque se mete con preguntas muy importantes de aplicación del Estatuto de Roma en la práctica, pero también de elaboración de una teoría general del derecho penal internacional que todavía está pendiente. Entonces, sea lo primero celebrar y saludar el esfuerzo de Nicolás. Dicho eso, quisiera hacer unos comentarios que me llevarán luego a formularle una pregunta. Lo primero es que entiendo que haya ciertas dudas acerca del rol disuasor de la Corte Penal Internacional debido a la escasa cantidad de providencias que ha proferido en la materia. Sin embargo, sí quisiera señalar que hay varios estudios del año 2016, en particular recuerdo uno del profesor Apple y uno de los profesores Joe y Simmons, que argumentan que la ratificación del Estatuto de Roma y la entrada en vigor del tratado generan unos costos que antes no existían y que llevan a que en particular fuerzas armadas estatales o grupos de policía u otros mecanismos de seguridad un poco más formalizados que los GAO, sí lo piensen dos veces antes de cometer crímenes. Y de hecho, haciendo aún referencia a un grupo armado irregular, hay pruebas de que este movimiento M23 que formó Bosco Ntaganda en Ituri, de hecho, tenía plena conciencia de la existencia del Estatuto de Roma y del rol disuasivo de la Corte, a tal punto que se abstuvieron de lanzar ataques contra civiles en algunas ocasiones al temer que fuesen objeto de la persecución penal internacional. ¿Y esto por qué es importante? Porque, como bien señalaba Nicolás a lo largo de su exposición, hay fines compartidos entre el Estatuto de Roma y los procesos de justicia transicional. La disuasión del preámbulo del Estatuto de Roma fácilmente se puede leer en clave de no repetición como pilar de la justicia transicional y por consiguiente sí se garantiza ese objetivo por vía de procesos que son genuinos, como explica Nicolás, es decir, que se adelantan contra una persona debidamente individualizada por hechos que efectivamente constituyen crímenes internacionales y con una calificación jurídica adecuada, sin que tenga que ser la misma del Estatuto de Roma. Es decir, no tenemos que perseguir a una persona por el crimen de guerra, de asesinato, pero sí puede ser un homicidio agravado o puede ser, incluso en el caso colombiano, un homicidio en persona protegida. Y con unas garantías del debido proceso, de independencia y autonomía de los jueces, pues el quantum punitivo realmente no debería, digamos, estar en la vía de la respuesta judicial interna, que además coincido con el profesor Molina, en la mayoría de los casos será más adecuada que la decisión internacional. Pero entonces en ese contexto quisiera formularle dos preguntas a Nicolás. Primero, tal vez el primer escenario en el cual vamos a ver a la Corte Penal Internacional lidiando con la atribución o la fijación de una pena en un contexto cuasi transicional se está dando justo ahora en el proceso contra el señor Dominic Ongwen. La defensa presentó su memorial acerca de la individualización de la pena el 4 de abril y le recomiendo que lo lea, Nicolás, porque ahí se mencionan varios aspectos que pueden ser importantes para desarrollar aún más su tesis con miras a una publicación. Por ejemplo, lo que propone la defensa es que se le imponga máximo una pena de 10 años a Ongwen siempre y cuando él decida acceder a la ceremonia del mato o put, o la bebida de la raíz amarga, que es un mecanismo de justicia tradicional en el norte de Uganda, en la comunidad Acholi, y que de cierta manera nos habla como del espacio que puede haber bajo el Estatuto de Roma a unas sanciones alternativas, que bien sea reemplacen o complementen a la privación de la libertad. Y además porque, como usted bien sabe, Nicolás, el caso de Ongwen es ilustrativo de una situación muy compleja de victimización del victimario antes de que se vuelva victimario, porque él fue
niño soldado reclutado forzosamente a los 8 años y medio de edad por el Lord's Resistance Army, etc. Y eso va a ser importante aquí en Colombia, particularmente en el marco del caso 7 ante la JEP. Y entonces quisiera preguntarle si usted considera que ese es un mecanismo que la Corte pueda tener en cuenta para, digamos, ser deferente con respecto a los procesos nacionales. Digamos, estas consideraciones acerca de lo que sería como un margen de apreciación interno, las circunstancias específicas del acusado y la existencia de mecanismos alternativos o tradicionales de justicia nacional. Y la segunda pregunta, que es, pues tal vez una esperanza de parte mía, es si acaso ya tuvo la oportunidad de leer el modelo de política de conclusión de las investigaciones que acaba de publicar la Fiscalía de la CPI, y en caso afirmativo, ¿qué opinión le merece el espacio que deja para procesos de justicia transicional, la forma en la cual se refiere a la promoción de procesos genuinos ese documento? Mil gracias de nuevo por la exposición y por su excelente tesis. Gracias, Santiago. Yo creo que es interesante y yo creo que se estén dando esas discusiones nos muestra que hay que replantearse las aproximaciones con respecto al rol del castigo en la justicia penal internacional, y más bien que hablar de castigo, hablar de sanciones, es decir, a qué va a estar obligado el procesado, el condenado más bien, en este tipo de cosas. Entonces yo creo que es importante, y yo creo que es importante también para responder a los, al rol de las víctimas. ¿Sí? Yo creo que imponer una justicia que le suene bien a la corte, pero que no le responda a las víctimas o no le responda a su contexto, le va a generar a la corte y a los procesos serios problemas de legitimidad y de efectividad en el cumplimiento de su mandato. Yo estoy de acuerdo con que, a ver, yo matizaría la afirmación de que es difícil, de que es imposible medir la disuasión. Es tremendamente complejo, y es tremendamente complejo establecer una relación de causalidad entre sentencia impuesta y efecto disuasorio. Sin embargo, pues tenemos ese tipo de elementos, pero yo creo que tener en cuenta estos factores contextuales va a ser tremendamente importante, tremendamente importante. Y si la Corte quiere reconocer la reparación a la cual tienen derecho las víctimas, si la Corte quiere responder a la crítica que se le hace muchas veces con respecto a fines de la pena, es que usted es lejana, usted no se acerca, usted no puede cumplir sus fines porque usted no está aquí, porque usted no nos habla a nosotros, porque no es lo mismo que usted ponga una pena 10 años después y lo único que nosotros hagamos sea ver la audiencia a través de internet. Yo creo que una forma de acercar a la Corte es esa. Es esa, tomar en cuenta estas consideraciones. Obviamente es una medida inteligente de la defensa, decir, mire, tenga en cuenta este contexto, modúlela de esta forma. Pero yendo más allá de que la defensa quiere, por supuesto, lograr una sentencia mucho más leve para su defendido, yo creo que no está de más tomar en cuenta ese tipo de situaciones. Con respecto a la política nueva de finalización de casos, no he tenido la oportunidad de leerla, pero creo que hay que darle espacio, y creo que la experiencia también del Tribunal de Yugoslavia nos muestra esto. Yo creo que el rol de la justicia doméstica es tremendamente importante para lograr un sistema integrado y funcional de justicia internacional, porque la Corte, por más que quisiera, no puede sola. No puede sola. Bien porque la Corte solo se quede con los máximos responsables y los mandos medios y bajos se queden a nivel nacional, o bien porque el sistema doméstico lo haga solo. Lo que tiene que haber es un sistema integrado donde dialoguen y el sistema doméstico tome la responsabilidad primaria que sí tiene de administrar justicia en estos casos, no esperar a que la CPI sea quien resuelva estas situaciones. Entonces yo creo que todas las aproximaciones que le den primacía y le den más importancia a los contextos nacionales y a sus particularidades son importantes y van a ser benéficas para el fortalecimiento de la justicia internacional. Gracias, Santiago. Nicolás, tenemos 3 preguntas en el chat. Las voy a leer, si quieres las notas, una a una o todas en su conjunto, como tú prefieras. La primera es de Michael Cruz y dice:
Me gustaría saber qué opinión le merece el hecho de que, a pesar de que las amnistías están proscritas, con la matización que ella has hecho, se juzgue solamente a los máximos responsables y no a todos los responsables de crímenes graves. ¿Cómo comprender esto desde el punto de vista de la genuinidad que propones? La primera. La segunda es de Fernando Agudelo. Y dice, ¿cómo nos ve la CPI en el evento de la garantía de no repetición, teniendo en cuenta que las disidencias y las máximas fuerzas armadas siguen violando el Estatuto de Roma? Y la tercera es de Juliana Galindo, que dice, bueno, te da las gracias. ¿Cuál es la lectura que tendrías del esquema de sanciones propias de la JEP a la luz de los criterios de complementariedad de la CPI? Y desde luego, ¿cómo valorar la genuinidad de estas medidas diferenciadas a la pena punitiva? Esas serían las preguntas que tenemos en el chat, Nicolás. Súper. Con respecto a la pregunta de Michael frente a las amnistías, yo creo que, pues que no es problemático hasta cierto punto. De hecho, la misma CPI tiene que priorizar y dice, mire, enfóquese en máximos responsables. Y si vemos lo que ha hecho en el caso colombiano, tampoco es incompatible. De hecho, lo que busca la JEP precisamente no es solo enfocarnos en los máximos responsables. Obviamente es importante hacerlos, pero por otro lado, hay muchas personas que acceden a amnistías en la JEP y que reciben su régimen de condicionalidad y tienen que cumplir con medidas de reparación, de decir la verdad, de no repetición, de justicia restaurativa y demás. Entonces yo creo que no es problemático en términos de la CPI desde que no se vuelvan simplemente amnistías en masa, en bloque, sin ningún tipo de justicia. Yo creo que la reparación se va a volver aquí muy importante para ver cómo la reparación se acaba volviendo un elemento central de la justicia internacional. Entonces creo, Michael, que no hay ningún problema con esos casos. Y yo creo que el modelo colombiano, pues para nosotros obviamente es muy cercano y es muy interesante, pues porque es la casa, es lo que vemos. Pero yo siento que el modelo colombiano no es tan problemático precisamente por el rol de la complementariedad positiva. Por lo menos frente a esta fiscal podemos estar tranquilos, pienso yo, porque se le consultó, porque se trabajó con ella. eh, entonces la Corte no tiene tanto interés en el caso colombiano si las cosas se hacen bien, mejor dicho. Yo creo que para la Corte en este momento no es una prioridad abrir la investigación en el caso colombiano. Sin embargo, pues yo creo que lo mantienen ahí porque igual son conscientes de que siguen pasando cosas. Entonces yo creo que el tema de las penas propias de la JEP no es problemático en ese sentido. De nuevo, porque se tuvo en cuenta lo que dijo la Fiscalía de la Corte mientras se siga cumpliendo las cosas están bien. Con respecto a las disidencias y las Fuerzas Armadas, pues ahí está parte de la respuesta. Yo creo que la Corte las ve, la Corte las tiene presentes y el problema con estos hechos nuevos es que ya no entran en JEP. Pues porque JEP es 2016 para atrás y 2016 para adelante es justicia ordinaria. Y entonces yo creo que ahí es donde va a estar el tema delicado. Toca ver cómo se procede en esos casos y cómo se van evacuando esos procesos. Entonces yo creo que lo que toca esperar, pero pues sí es un factor de alarma con respecto a la investigación, que sigan sucediendo las cosas y que además el sistema de justicia transicional no tenga la capacidad de hacerlo, que yo creo que igual no es función de la JEP, yo creo que es función de la implementación del acuerdo, tomar las medidas para que esto no suceda. O sea, la JEP no va a prevenir que estos crímenes sigan pasando. Tal vez la implementación juiciosa del acuerdo sí los disminuya, pero eso ya no es un rol judicial. Entonces creo que ahí está la respuesta a esa preocupación. Profesor, está silenciado. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional. Vale, pues yo quisiera hacer una pregunta entonces a título de cañón suelto y es, Nicolás, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Cuál sería el diagnóstico en ese caso? La pregunta que tú planteabas en la misma ponencia es, ¿lo estamos haciendo mejor? La primera. Y la segunda, ¿cuáles son los riesgos reales en relación con la complementariedad si políticamente se destruye la JEP en Colombia?
Yo creo que la estamos haciendo bien. O sea, para ser sincero, yo creo que el sistema como está diseñado funciona, digamos. Hay que darle tiempo, está demorado, tiene retos de financiación importantes, tiene retos de capacidad importantes, y yo creo que tiene retos de realidad importantes. O sea, este sistema funciona bien cuando todos los actores funcionan bien. Y todos los actores funcionando bien implica los jueces funcionando bien, los procesados siendo juiciosos y jugándole a las reglas del sistema. Es decir, o sea, este sistema no está diseñado para juzgar a todo el mundo. Así el sistema no funciona. O sea, si yo voy ante el sistema a no decir la verdad, a no decir verdad plena, a buscar procesos adversariales, el sistema no va a funcionar porque no está diseñado para eso. O sea, no es la herramienta para juzgar la mayoría de casos. Para eso no es la JEP. La JEP es lo contrario. La JEP está diseñada para que la gente vaya, diga la verdad plena, se haga la verificación, se le dicten sus medidas. Si no es de los máximos responsables, reciba su amnistía con régimen de condicionalidad, y si es de los máximos responsables, reciba su sanción propia también con sus medidas de reparación. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos un reto. Eh, por el lado de algunos comparecientes en no decir la verdad completa. O sea, obviamente esto no es fácil, o sea, para ningún ser humano es fácil pararse y decir, venga, yo soy responsable de esto, esto y esto y esto. Oiga, yo sí tuve la posibilidad de hacer algo distinto y esto y esto y esto, pero pues es parte del compromiso del sistema y como lo asumimos. Pero también implica una coordinación de las víctimas, implica una coordinación de las versiones, implica que el sistema funcione, que esté bien financiado y demás. O sea, ningún sistema mal financiado y que se está defendiendo todo el tiempo de ataques políticos funciona. O sea, el que sea, no esta JEP, cualquier JEP o cualquier sistema en cualquier lugar del mundo. Por eso es que es tan importante la independencia judicial y dejar a los jueces aparte para que hagan sus cosas. Si acaban la JEP, yo creo que el riesgo es altísimo, si no es todo. O sea, yo creo que la llave que mantiene a la JEP a la CPI por fuera es la JEP, por lo menos con los casos anteriores a 2016. Entonces, si la acaban o si no la dejan hacer bien su trabajo y demás, yo creo que los riesgos son altísimos. Y yo creo que eso sí podría cambiar el panorama de implementación. Inclusive hemos visto que la Fiscalía de la CPI ha intervenido en los momentos más álgidos del desarrollo de la JEP diciendo como, hey, pilas. Por ejemplo, cuando tuvimos el año de objeciones presidenciales va y bien. O sea, la Corte dijo, cuidado acá. Porque si no tengo un sistema legal que permita al sistema operar, podemos estar hablando de falta de capacidad. Porque el sistema necesita tener herramientas para operar. Entonces yo creo que hay que tener eso en cuenta y hay que apoyar la JEP, por lo menos siendo pragmáticos para evitar que la CPI intervenga en el país. Yo creo que eso sí podría dar lugar a la apertura de la investigación. Gracias, Nicolás. Tenemos a la profesora Ligia María Vargas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Nicolás? Y gracias por tu exposición y por tu tesis. El tema me parece extraordinario. Pero tu respuesta a la pregunta del profesor Posada me hace cuestionarme o me hace preguntarte una cosa que me he cuestionado hace mucho tiempo, y es que yo tengo la sensación que la amenaza latente de la CPI se nos ha vuelto un caballito de batalla de lado y lado. Y ahí hay tres actores, y eso incluye a la propia fiscalía, que juegan en este juego que ya no es jurídico, sino es político, de cómo amenazamos a Colombia para que políticamente la JEP se sostenga. Y todos sabemos que la JEP se sostiene básicamente con palillos, ¿no? Está tenida de pinzas políticamente hablando. Pero entonces, en un momento, los opositores al acuerdo nos decían que la amenaza era la CPI, que como la JEP garantizaba impunidad, entonces la CPI iba a entrar al país y iba a haser el verdadero juicio. Ahora estamos diciendo, no, es que si la JEP no lo hace bien, entonces ahí es cuando sí va a entrar la CPI y va a ser un verdadero juicio. Pero si botar al piso la JEP, digamos, es lo que va a permitir la entrada de la CPI. Entonces hemos usado la investigación o la cuestión preliminar que tiene abierta la CPI por un lado y por el otro. Depende de cómo nos convenga, echamos el discurso que nos conviene. Y la propia CPI juega el mismo juego. Si uno mira el informe que presentaron en diciembre del año pasado, se mete en temas delicadísimos y además en discusiones que estamos dando dentro de la jurisdicción
que no tenemos respuesta. Entonces dice, por ejemplo, los terceros civiles, la JEP ha abierto 4 procesos en la Sala de Amnistía e Indulto sobre terceros colaboradores de FARC y estos con nombre y apellido en la Sala de Definición sobre colaboradores de paramilitares, y la CPI está pendiente de estos casos puntualmente, o sea, con nombre y apellido, casos de Pedro Pérez en tal sala, va en esta etapa y la CPI lo está mirando. Si usted eso lo hace bien y queda la duda de, y entonces si lo hago mal, van a abrir la investigación finalmente. Mi preocupación de hacer esto es que yo tengo la sensación de que eso en últimas le quita legitimidad a la propia CPI, porque cuando se nos vuelve la amenaza de que es por lo uno o es por lo otro y al final llevamos desde el 2004 con la situación abierta, investigación nada, 2 procesos de paz, pues digamos la desmovilización de los paramilitares y el acuerdo con las FARC, y de la CPI nada, ¿hasta qué punto la CPI puede seguir jugando a darle largas y a darle largas? Y la doctrina se ha encargado de justificar la situación abierta por tantos años y de justificarla a la luz de que Colombia tiene avances y de que el acuerdo de paz fue importante. Y con esto no quiero decir que, digamos, ni deslegitimar la actuación de la JEP, porque yo creo en lo que está haciendo el proceso con sus pros y sus menos, pero sí yo creo que tiene que haber una lógica más, o sea, una decisión mucho más formal y ser una amenaza real de un aparato de justicia que va a actuar de manera real en Colombia, o ya sería hora de pensar más bien en cerrar la situación en la CPI, y si es del caso eventualmente abrir una por los crímenes que no van a entrar a la jurisdicción nunca jamás porque la JEP no tiene competencia. El otro problema que tiene eso, y completo la pregunta con esto, es, ¿y si la JEP de verdad abre la investigación, tiene la capacidad real de actuar, o vamos a tener órdenes de captura de al-Bashir mientras él está mirando el partido de fútbol en Rusia y todos aquí mirando al señor mirar la final? Porque aquí hay ciertos personajes que la captura y el envío a la CPI también me parece que real y materialmente va a ser bien complicado. No sé, quiero saber tú qué piensas de eso. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Creo que para la CPI también es cómodo, pues no es cómodo, es favorable hasta cierto punto el caso de Colombia, porque le permite tener también o sea, Colombia es el ejemplo de que la complementariedad positiva hasta cierto punto funciona y que vale la pena seguir teniendo esa aproximación. ¿Cuál es la queja? Pues ¿para qué tiene usted una investigación de 10 años abierta si no la va a abrir? Y creo que eso, el informe de expertos independiente que analizó todo el funcionamiento de la CPI dijo eso: usted no puede tener investigaciones abiertas eternamente, porque su rol no es irle diciendo a los países haga más o haga menos, como fiscal. Yo creo que eso es otro tema sobre tener aproximaciones normativas desarrolladas jurisprudencialmente claras, que le evita al fiscal este rol de andar diciendo haz esto, haz aquello, métete aquí, métete allá, pues porque ese no es el rol del fiscal. O sea, si nos queremos quitar el problema de la investigación a 10 años, que es una de las sugerencias que le hace el informe, es mire, desarrolle una política de duración o desarrolle una política de criterios y haga corte después de determinado tiempo y diga, mire, después de tanto tiempo yo miro esto, cumple los criterios, abro, no cumple los criterios, cierro y se acabó. Y se acabó. Yo creo que esa es la respuesta, y eso es lo que también el informe de expertos independiente le dijo, porque esto es un gasto de recursos, es gasto de capacidad humana, todo este tipo de cosas. Y yo creo que es complicado. Yo estoy de acuerdo con que también la CPI pues no puede volverse un actor político, pero a la vez es un actor político y eso es complicado. Le quita legitimidad, la deslegitimidad. Yo creo que el rol de la CPI no es indiferente en ninguno de los contextos en que opera. O sea, teniendo la oportunidad de haberme acercado al contexto sudanés, les pasa algo muy similar y la gente espera mucho de la CPI, igual que mucha gente también espera mucho de la CPI. O sea, es estas discusiones de denunciemos a Maduro en la CPI, no, mandemos tal caso de tal persona ante la CPI porque es la justicia ordinaria, no sé qué, ta, 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 ta. Yo creo que es parte de la forma en que la CPI juega su rol a nivel geopolítico y no sé cómo la podemos evadir. Y tampoco sé si sea positivo evadirlo hasta cierto punto. Lo que sí me parece positivo es ese tire y afloje de la CPI todo el tiempo y que la CPI también se preste a juegos políticos. Eso me parece complicado. La CPI debería cumplir su rol de investigar y como incentivar las investigaciones donde pueda hasta cierto punto. Pero hasta cierto punto también decir, miren, no, o sea, mi rol es investigar. Le voy a dar lo que yo me demore en cumplir mis etapas del examen preliminar y si no, pues solicito la apertura de la investigación o la cierro.
porque igual no pasa nada si la cierra. O sea, si la cierra es que la cierra, y cuando crea que la necesita abrir, la vuelve a abrir, y ya. O sea, y ya grandes comillas, ¿no? Pues porque esto implica recursos, implica investigación, implica volver a montar equipo, ponerse al día, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, entonces yo creo eso, y en términos de capacidad, la CPI no tiene capacidad para abrir la investigación de Colombia hasta donde yo tengo entendido. El informe de expertos independientes daba un número, creo que son, que la sección de investigaciones de la Fiscalía, y aquí que el doctor Santiago me corrija, creo que tiene la capacidad actualmente de llevar a cabo 5 o 6 investigaciones, no sé, el número está alrededor de eso, y como está hoy en día es que está una menos de las que con las que se copa, ¿sí me explico? Y tiene muchas en examen preliminar, y la de Colombia no es prioridad. Entonces, que la CPI vaya a intervenir en Colombia no va a pasar. No creo que pase pronto, salvo que algo extraordinario y muy sorprendente ocurra, solo por términos de capacidad y de priorización. O sea, están a tope. Pero yo sí creo que esa investigación ya hay que hacerle algo. O sea, ya o que cerrarla o que abrirla, o algo, porque ya no es funcional para efectos de la CPI así a nivel doméstico, si sea muy funcional para proteger la JEP, para quienes creemos en la jurisdicción y en el rol de la jurisdicción. Lo que pasa es que yo creo que ya también todos se dieron cuenta pues que esto no va a pasar. Solo que el tema es, bueno, ¿y si pasa? Yo creo que ese es el tema de la investigación. Como no, eso no va a pasar nunca. Bueno, ¿y si pasa? Pues ahí esa es la discusión. Y ahí es donde sirve el examen preliminar a nivel doméstico. Pero pues no sabemos con base a qué va a ser ese si pasa o no pasa. Entonces creo que es problemático. Yo creo que comparto la inquietud de la doctora Ligia en ese sentido. Pero yo creo que, o sea, la CPI no tiene los recursos para abrir una investigación en Colombia ahorita, y no tiene el interés de abrirla ahorita. Ahora, que eso de vía libre a acabar con la JEP, creo que tampoco, porque creo que eso tal vez sí le despierta el interés, y de pronto de lugar a la reasignación de recursos, no sé. Gracias, Nicolás. Tengo muy poco tiempo, entonces quiero terminar básicamente con dos preguntas que están aquí en el chat, una de Fernando Agudelo y otra de Brenda Acosta. Dice Fernando, si es verdad, pregunta, si es verdad que Colombia tiene un acuerdo con la CPI para que, si en el caso de encontrar culpable, condenar a un ciudadano colombiano, pues este pague su pena en Colombia, es decir, el tema de el lugar de ejecución de las penas en términos de la CPI. Y la de Brenda es la próxima visita de la Fiscalía de la CPI a Colombia es en junio. Es por esto que están haciendo imputaciones en los casos de mayor relevancia en la JEP. ¿Es posible que exista un cierre total de la investigación? Esa es la pregunta que hace. Y finaliza Santiago y nos despedimos con la venia de todos. Gracias por las preguntas, Fernando y Brenda. Para Fernando, no estoy seguro de que exista un acuerdo. Hasta donde tengo entendido, solo existe un acuerdo con... sí existe un acuerdo, me está confirmando el doctor Santiago. Sí existe un acuerdo, pero es que igual en términos generales, las penas de la CPI no se pagan en el centro de detención de la CPI. En el centro de detención de la CPI están las personas que están esperando juicio, o que están en proceso ante la CPI, pero no pagan su pena, y la pena por Estatuto de Roma siempre se paga en los países que presten sus instalaciones para hacerlo, y hay algunos países que tienen acuerdos, y pues siempre la recomendación dentro de lo posible es que se pague la pena en el país donde de nacionalidad del ciudadano, pues por temas de cercanía, y también y pues ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues sí sería el tema. Sí sería el tema que le prestaré acá. Con respecto a Brenda, ¿es posible que exista un cierre total de la investigación? Pues a mí me pareció entender a final del año pasado, inclusive desde 2019, que la Fiscalía y la CPI tenía ganas de cerrar la investigación en Colombia. Me pareció que estaba dando como puntadas y como diciendo los últimos puntos, como ciérrela si hace esto, haga aquello, como ya dejando como la línea marcada. Yo creo que el incremento en temas de violencia contra líderes sociales, y el resurgimiento de sospechas de crímenes por parte de actores del Estado hizo que la CPI reconsiderara eso. Pero yo los últimos 2 reportes sobre exámenes de preliminares, yo pensé que le iban a cerrar.
Entonces, pues toca ver. Pero yo creo que la preocupación para la CPI en este momento no es solo GEP. De nuevo, GEP va hasta 2016 y 2016 a hoy han pasado muchas cosas que yo creo que a la CPI le preocupan y yo creo que se van a volver una preocupación. Y le respondo una vez a Juliana que pregunta por su tesis de maestría, que si la tesis está disponible, todavía no está publicada, la estamos ajustando para eso, pero con mucho gusto me puede enviar un correo a la dirección de correo que voy a dejar ahí en el chat o me pueden consultar por Twitter. También ahí pues difundo artículos, algunas otras ponencias y contenidos interesantes. Entonces por ahí también nos podemos contactar, pero pues me pueden escribir al correo que acabo de dejar en el chat para cualquier otra cosa que puedan necesitar. Y muchas gracias. Aprovecho para dar las gracias a todos por la atención, al profesor Posada, por supuesto, a la Universidad de los Andes y a la facultad por ofrecer y facilitar este espacio. Y pues quedamos pendientes a los siguientes eventos del grupo de investigación, que todos son muy, muy buenos. Pues bien, con esto vamos terminando. Yo quiero agradecer la participación de todas y todas en este espacio. La idea es que sigamos haciendo eventos del Grupo de Investigación Cesare Beccaria y que discutamos temas relevantes, ojalá con preguntas difíciles. Yo creo que el pobre Nicolás ha sufrido de un embate duro, pero de eso se trata. Muchas gracias a todos y a todas por su participación y hasta una próxima discusión académica. Feliz noche. Hasta luego. Felicitaciones, Nicolás. Chao.